Voy a finalizar la parte teórica hablando acerca del principio de Arquímedes. La parte teórica de fluidos en reposo. Vea que hasta ahorita todo este análisis, todo lo que hemos venido viendo, aplica a fluidos en reposo. O sea, si usted ve el principio de Pascal, es una fuerza que aplica a algo que está en reposo, ¿ya? Y que eventualmente causa movimiento, pero en realidad, para propósitos de análisis, en el principio de Pascal, por ejemplo, no me interesa el movimiento del agua o del fluido que usted esté aplicando una presión, ¿ya? Solo me interesan los estados de frontera, ¿no? El estado inicial y el estado final. A su vez, la presión en función de la profundidad no depende del movimiento del agua, o sea, usted tiene el fluido en reposo para estudiar eso. Y pues el principio de Arquímedes también es aplicado a fluidos en reposo. Establece que si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, el cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido, el fluido ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo, igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Y pues para esto vamos a ejemplificar por medio de dos escenarios. Entonces asuma que ambos son el mismo recipiente. Acá tiene un recipiente con un fluido. Y pues inicialmente está así como aparece ahí, ¿no? Posteriormente usted coloca un cuerpo dentro del fluido. Puede asumir que está total o parcialmente sumergido. Vamos a asumir que es parcialmente para que no haya ambigüedad. Si está parcialmente sumergido está más o menos así, ¿verdad? De esta manera. Entonces, note que colocar ese bloque en el interior del agua o de cualquier sea el fluido que tenga ahí, causa como resultado que cambie el nivel del fluido, ¿no? Vea que el fluido originalmente estaba en lo que aparece en la línea punteada y cambió respecto de eso, ¿ya? Entonces me dice el principio de Arquímedes que usted al sumergir, sea total o parcialmente, aquí fue parcialmente, un cuerpo sobre un fluido, el fluido ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo. Entonces esa fuerza hacia arriba la podemos denotar por medio de una letra B, digamos, ya voy a explicar al respecto. Entonces, siente esa fuerza hacia arriba. Y esta fuerza, quien la causa es el fluido, ¿verdad? Quien causa esa fuerza es el fluido. Y esa fuerza resulta ser igual a un peso. ¿Al peso de qué? Al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Entonces, claramente, lo que está desplazado es eso de ahí. ¿Ya? Entonces, masa de fluido desplazado por la gravedad, ¿no? Porque me dicen que es un peso. Y pues, ¿qué establece entonces, en palabras, el principio de Arquímedes? Que B es igual a la masa del fluido desplazado por la aceleración de la gravedad, por la magnitud de la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Entonces, en esencia, este es el principio de Arquímedes, ¿verdad? Está comprobado que eso es cierto. ¿Sí? A esa fuerza B que tenemos ahí, que siente el cuerpo debido al fluido, se le conoce como fuerza de flotación. Ya esa es la fuerza de flotación. O fuerza boyante, también le dicen. Boyante de las boyas, no sé si han escuchado de las boyas que hay en el mar, por ejemplo. Entonces, una boya es un instrumento que usted coloca en el mar y que puede flotar. ¿Ya? Entonces, de ahí sale eso. Y pues ese es el enunciado matemático del principio de Arquímedes. Que esa fuerza boyante es igual a la masa del fluido desplazado por la gravedad. ¿Ya? O al peso del fluido desplazado. Ahora voy a desarrollar un poquito más esa expresión porque, como sabemos, si estamos haciendo mediciones, de alguna manera, pues no resulta conveniente medir esa masa de fluido. Recuerde que eso es bien complicado, ¿ya? Entonces, hay un laboratorio presencial, que pues obviamente no van a hacer, en el cual se puede hacer ese experimento, pero es un proceso muy engorroso, así que a nivel de cálculo, el papel todo lo puede, me es más práctico dejar esto planteado en términos de la densidad del fluido. Y pues claramente la densidad del fluido, ya sabemos, la densidad de cualquier medio es igual a la masa, en este caso del fluido, sobre el volumen. Que pues en este caso estamos hablando de que el fluido ha sido desplazado. Así que el volumen que voy a colocar no se vería el volumen de todo el fluido, obviamente. Tendría que ser el volumen desplazado por el cuerpo.
¿ya? Por lo tanto, tendríamos que la masa del fluido sería igual a la densidad del fluido, le voy a poner ρf, por el volumen desplazado le voy a poner bdesp, ¿verdad? Para ejemplificarlo. Con lo cual, me queda que el principio de Arquímedes también puede ser planteado como la densidad del fluido por la gravedad por el volumen desplazado. Bien, hasta ahorita tengo entonces dos enunciados del principio de Arquímedes. Uno, en términos de las fuerzas, ¿no? Masa del fluido desplazado por gravedad. El otro es en términos de la densidad y del volumen del fluido desplazado, más que nada del volumen, ¿no? Y pues tengo otra manera en la cual puedo expresar este principio de Arquímedes, ¿verdad? Tengo otra manera de expresarlo. Para entender esa otra manera de expresarlo, consideremos que nuestro cuerpo ahora está completamente sumergido en el agua. Entonces, tengo mi contenedor, aquí está el agua o el fluido, y en el interior pues está el cuerpo. Entonces, yo ya sé, bueno, asuma que también es cúbico por conveniencia, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que en el interior, pues la presión varía con la profundidad, ¿sí? Entonces, la cara superior va a tener una presión P sub 0, va a estar bajo una presión P sub 0, y la cara inferior pues va a estar en una presión distinta, ¿no? Que vamos a llamar P. Ahora, quiero hacer un diagrama de fuerzas sobre ese cuerpo. ¿Qué fuerzas están actuando sobre ese bloque, asumiendo que es un bloque por simplicidad? ¿Qué fuerzas actúan sobre ese bloque? El peso El peso. ¿Y qué y más? la presión. La presión, ¿cómo? ¿Dónde? ¿En qué punto? De la que está arriba del Ajá, en la cara superior. cubo. Entonces tenemos aquí una presión que sería, una fuerza asociada a la presión que es P sub 0 por A y va a ser negativa, ¿verdad? Igual que el peso. Ok, ¿qué más? La presión de la cara inferior. La presión de la cara inferior, que va a ser P por A. Ahora, si yo vengo y lo analizo desde otra perspectiva, podría ser la siguiente, el mismo escenario, o sea, el mismo escenario, voy a tener el mismo contenedor, la misma cantidad de fluido, está sumergido a la misma altura. Entonces, tenemos que una de las fuerzas que va a actuar sobre el bloque va a ser el peso. Ahora, ¿qué otra fuerza sería? Ya no en términos de la presión. ¿Qué otra fuerza tendríamos que estaría actuando? Vea que el fluido, el cuerpo no está completamente sumergido. O sea, no está en el fondo, pues. Entonces, ¿qué es lo que causa que se mantenga a esa altura? ¿Qué fuerza mantiene a esa altura constante, por así decirlo, ese cuerpo? La fuerza de flotación. La fuerza de flotación, muy bien. Entonces tenemos B. Entonces vean qué interesante. Contrastemos estos dos escenarios. Entonces vean, el peso es el peso. O sea, en los dos casos, pues mg es un vector que va hacia abajo y todo eso. Ahora, vean que en el caso de la derecha yo tengo una fuerza de flotación. Y en el caso de la izquierda tengo dos fuerzas asociadas a la presión. Por lo tanto, ¿qué podríamos concluir respecto de esta asociación que estamos haciendo ahorita? La suma de esas dos fuerzas es igual a la fuerza de flotación. Correcto, exactamente, tal cual, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, concluimos que esa fuerza de flotación, bueno, ya habíamos dicho que tiene que ver con el fluido, pero terminamos de comprobarlo, o bueno, seguimos comprobándolo de cierta manera, al darnos cuenta que eso depende de la suma de esas fuerzas, ¿verdad? Entonces, comprobamos que B va a ser igual a la suma algebraica de esas fuerzas, una positiva y la otra negativa. Tenemos que PA es positiva conforme a la referencia usual y P sub 0A es negativa, ¿verdad? Entonces resulta ser que eso de ahí también es igual a la fuerza de flotación, a esas fuerzas asociadas a esas diferencias de presiones, ¿cierto? Bueno, el área es un factor común acá. Entonces tendríamos P menos P sub 0 por A. Y vea que, pues, en el punto P, la presión
como ya sabemos, varía con la profundidad. Yo ya sé que P es igual a P sub 0 más la densidad del fluido por la gravedad por la profundidad, ¿no? Donde H, pues evidentemente, sería lo que mide hacia abajo esto de acá, ¿verdad? Esto de acá mide H. Por lo tanto, yo puedo expresar la fuerza de flotación en términos de eso, ¿no? Y tendríamos P sub 0 más ρ FGH menos P sub 0 multiplicado por A. Claramente tendríamos que esto de acá se va y me quedaría la densidad del fluido por la gravedad por H por A. ¿Qué es H por A? Es una altura por un área. ¿Qué es eso? Es la altura de un cubo, porque vea que es el cubo, y vea que es el cubo, y El volumen. el volumen, ¿verdad? Es el volumen. Ahora, no cualquier volumen, es el volumen del cubo que se encuentra sumergido. Entonces tengo una tercera expresión, bueno, cuarta de hecho, ¿verdad? En cierta manera es la cuarta expresión del principio de Arquímedes. No, esta no es la cuarta, sería la tercera, porque no, tampoco sería la tercera, sería otra expresión de la fuerza de flotación en realidad. El principio de Arquímedes es este y es este. Ya lo demás son arreglos matemáticos. Entonces, esto de acá ya no es principio de Arquímedes. Pero es una relación con la fuerza de flotación. Y tengo que, también puedo expresar la fuerza de flotación, tengo 4 maneras de expresar la fuerza de flotación. En términos del volumen sumergido del cuerpo en el interior de un fluido. ¿Ya? Entonces tengo 4 expresiones para denotar la fuerza de flotación. 2 para el principio de Arquímedes. Entonces son estas de aquí. Muy bien, y pues es bueno tener esas 4 porque en función de lo que estemos analizando podríamos necesitar una u otra. Y de hecho, solo antes para terminar, pues vea que usted puede relacionar estas dos, ¿verdad? Porque son lo mismo. Y pues llega a la conclusión de que el volumen sumergido del cuerpo es igual al volumen de fluido desplazado. Pero bueno, eso no nos sirve de mucho. No es usual que nos sirva. Entonces, pues tomar en cuenta esas 4 expresiones. Muy bien, algo más. Ya esto ya no es para sacar fórmulas, porque hasta ahorita todo lo que he trabajado es para deducir fórmulas, en cierta manera. Entonces, esto de ahorita que voy a hacer es un análisis conforme a eso de la densidad que mencionó el compañero, porque yo dije, la densidad no es una fuerza, ¿cierto? Pero sí es un factor importante con respecto a estas cantidades. Entonces, para eso vamos a seguir en este escenario en el cual el cuerpo está completamente sumergido. Entonces siempre tengo mi contenedor, siempre tengo mi fluido y siempre tengo en el interior mi bloque. En este caso pues voy a tomar la masa, ¿no? De masa M. Y pues ya sabemos que hay 2 fuerzas actuando sobre ese bloque. Una es la fuerza de flotación y la otra pues es el peso. Por lo tanto, la fuerza neta, ¿a qué va a ser igual? No me diga 0, o sea, porque no le estoy preguntando a qué es equivalente. Estoy preguntando a qué es igual con base en esto de acá. ¿Qué es la fuerza neta? Es la suma de todas las fuerzas, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual la fuerza neta? Con la referencia usual, ¿verdad? Sería la fuerza de flotación menos el peso igual a 0. Como solo pido la fuerza neta, entonces solo sería flotación menos peso. Y ya. Si está igualado a 0 es porque estoy analizando el equilibrio y todo eso, pero no me interesa eso. De momento solo quiero la fuerza neta. ¿Qué es eso de ahí? Muy bien. Entonces, fuerza neta es igual a la fuerza de flotación menos el peso del bloque. Ya esa sería la fuerza neta actuando sobre el bloque. ¿Verdad? Muy bien. Y pues yo ya tengo 4 maneras de poder expresar esta fuerza de flotación. Voy a seleccionar la última que utilicé, que deduje, que es la que relaciona la densidad del fluido con la gravedad con el volumen sumergido del cuerpo. Ya en este caso, pues el volumen sumergido es el volumen de todo el cuerpo, porque todo el cuerpo está sumergido. El análisis también lo puede hacer con parcialmente sumergido, pero no es tan fácil de entender, entonces mucho más fácil de entender lo sumergido, pero bueno. ¿Ya? Menos la masa del bloque, vea que todo el bloque está sumergido, así que le vamos a llamar a la masa sumergida por la aceleración de la gravedad. Y pues yo ya sé, como hemos venido hablando, que yo puedo expresar la masa del bloque en términos de la densidad.
Entonces tendríamos que la densidad del bloque va a ser igual a la masa, en este caso sería la masa sumergida, porque todo el bloque está sumergido, entre el volumen sumergido. Entonces tendríamos que la masa sumergida es igual a la densidad del objeto. Le hago la distinción porque ya tenemos también la densidad del fluido, multiplicado por el volumen sumergido. Y con eso tendríamos que la fuerza neta actuando sobre el bloque va a ser igual a esta relación, densidad del fluido por la gravedad, por el volumen del objeto sumergido, menos densidad del objeto por la gravedad por el volumen sumergido del objeto. Y vea que pues G por B sumergido es lo mismo, ¿no? O sea, es un factor común en la resta. Y llego a que puedo expresar la fuerza neta en términos de una resta entre la densidad del fluido y la densidad del objeto. Esa sería la fuerza neta a la cual estaría sometido ese bloque, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos ahí. Ok, ahora voy a analizar el comportamiento de esto, la fuerza neta. Entonces vea que le dije no igual a cero, nada, porque no lo ocupo de momento. Ahorita sí ya lo voy a ocupar. Entonces vamos a analizar esa expresión que tenemos ahí. Veamos. Entonces consideremos un escenario en el cual la densidad del fluido fuese mayor que la densidad del objeto. Si usted tuviera que la densidad del fluido fuese mayor que la densidad del objeto, la fuerza neta, ¿cómo sería? ¿Positiva o negativa? Sería positivo. Sería positiva, ¿no? Tendríamos que la fuerza neta iría hacia arriba en este caso. Entonces, ¿qué sucedería con el bloque si la densidad del fluido fuese mayor que la densidad del objeto? Si la fuerza neta va hacia arriba, ¿qué pasa con el bloque? ¿Cómo se mueve el bloque o no se mueve? ¿Qué pasa? Ajá, y en el chat, nadie sabe qué pasaría. El bloque no se Flotaría. sumergiría. No se sumergiría, pero si usted tiene que la fuerza neta es hacia arriba, aparte de no sumergirse, ¿qué pasa? Si usted mete un corcho, No sé. si usted mete un corcho dentro del agua, alguien lo ha hecho, espero que sí. Si usted mete un corcho dentro del agua, ¿qué pasa después? Usted lo sumerge con su mano y todo, y lo deja a una profundidad. ¿Qué Flota. pasa? Flota, se mueve hacia arriba, ¿cierto? Flota, ¿ya? Entonces, eso pasa porque la densidad del corcho es menor que la densidad del agua, por ejemplo. Es un escenario en el cual se cumple que la densidad del fluido es menor que la densidad del objeto. Por lo tanto, si usted tiene que la densidad del fluido es mayor que la del objeto, el objeto flota, ¿verdad? Se mueve hacia arriba, si usted lo coloca a una profundidad, y flota. Entonces, eso pasa cuando la densidad del fluido es mayor que la densidad del objeto. ¿Cómo se da cuenta? Ah, bueno, porque yo ya sé que la fuerza neta va hacia arriba, entonces yo ya sé que va a haber una aceleración hacia arriba. Ya va a cambiar su estado de movimiento. Muy bien. ¿Qué pasaría si fuera al revés ahora? Si tuviéramos que la densidad del fluido fuera menor que la densidad del objeto. ¿Qué sucedería con el objeto? Se hundiría. Se hundiría. Ahora en este escenario, yo tengo, si usted sumerge plomo, por ejemplo, en agua, el plomo es mucho más denso que el agua. Evidentemente, pues se va a hundir. Entonces, el objeto se va a mover hacia abajo porque va a tener que la fuerza neta va hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, va a tener que la aceleración del sistema va hacia abajo. Entonces, esto implica que se va a hundir.
Ok, entonces ese sería el escenario ahí. Y si yo tuviera un escenario particular, creo que es posible, pero no estoy seguro, en el cual la densidad de un fluido fuese igual a la densidad de un objeto sólido. ¿La fuerza neta a qué sería igual? Cero. A cero. Entonces, ¿qué sucedería con el objeto? No se movería. No se movería, estaría estático en una profundidad. O sea, si usted lo sumerge a 2 metros o se lo sumerge a 50 centímetros, pues lo que va a pasar es que va a estar estático. ¿Por qué? Porque la fuerza neta es cero. ¿Ya? Entonces tendríamos que en este escenario el objeto permanece estático a una profundidad. Entonces, ¿qué es? Licenciado, una consulta. Dígame. Sí, ¿A qué altura de la profundidad se mantendría estático este objeto? a cualquiera. O sea, si usted lo sumerge 2 metros, o se lo sumerge 1,5 metros, o lo sumerge 1,98, a cualquiera estaría estático. Entonces, un objeto cuya densidad sea igual a la de un fluido, pues entonces estaría estático. ¿Ya? Entonces, bueno, ese es el hallazgo más interesante, la conclusión más interesante que podemos sacar de este análisis es el hecho de que el que un objeto flote, ¿verdad? Depende de su densidad. Al fin y al cabo, sí depende de su densidad. ¿Ya? Y pues aquí tenemos esta relación en la cual se manifiesta eso. ¿Ya? Entonces, la relación que hay entre la densidad del fluido y la densidad de un objeto es la que determina cómo éste se va a mover en el fluido, cómo flota o cómo se hunde. Una pregunta, con base en todo esto que hemos venido estudiando. Si usted tiene el escenario 2, en el cual la densidad del fluido es menor que la densidad del objeto, y el objeto se hunde, ¿verdad? En el fondo, ¿habría fuerza de flotación o no habría fuerza de flotación? Dependiendo también. Depende de qué. Depende de la altura. De la altura. No, pero yo digo que esté sumergido, o sea, que esté este escenario. Tiene su contenedor y el objeto está completamente sumergido, está en el fondo. ¿Habría fuerza de flotación ahí? ¿Qué dicen? ¿De Sí, qué? Sí, ¿por qué? porque la fuerza de flotación no depende de la altura No depende de la altura. o la ¿De profundidad, pero qué? Ajá, no depende de la profundidad. Ok, ¿quién ejerce la fuerza de flotación sobre el cuerpo? ¿Quién hace que exista una fuerza de flotación sobre un cuerpo? La densidad del fluido y el El volumen del fluido, cuerpo. ¿verdad? El fluido. Entonces, como la fuerza de flotación es una fuerza que depende del fluido, sea que usted, o sea, esta es una cuestión de lenguaje en cierta manera, ¿no? En el sentido de que si usted tiene que el bloque está completamente sumergido y se hunde, toca a fondo, ¿ya? Uno podría naturalmente tender a pensar, no, no hay flotación porque no flota, ¿verdad? Es lenguaje, en cierta manera. Pero la respuesta es que sí, sí hay fuerza de flotación, porque la fuerza de flotación no le importa si usted tiene más o mayor densidad, mayor o menor densidad. El que se hunda un cuerpo es por esta relación, pero vea que esa relación es de la fuerza neta, no de la fuerza de flotación. Por lo tanto, si usted tiene un cuerpo sumergido, hay fuerza de flotación en él. Y pues, tal cual como dijo el compañero, no depende de la profundidad, no depende, o sea, solo es la relación entre densidades. El que se hunda completamente es de la relación entre densidades a partir del análisis en la fuerza neta, pero vea que no he cambiado la fuerza de flotación para nada. De hecho, no ha cambiado el peso tampoco. O sea que sí hay fuerza de flotación. Pero ¿qué pasa? La fuerza de flotación no es lo suficientemente grande para hacer que este objeto flote, ¿ya? Como resultado. Por lo tanto, para que sepan, no se confundan, pueden anotarlo como una observación. Fuerza de flotación siempre hay, ¿verdad? Siempre va a haber. Es una fuerza que ejerce el fluido, o sea que es algo intrínseco de esa relación, de esa interacción que hay entre los dos. ¿Ya? Otra observación importante que podemos hacer es la siguiente.
Ok, con eso que acabo de anotar, de hecho se resume lo que hemos venido hablando entre la relación entre la fuerza de flotación y todo esto. ¿Ya? La fuerza la ejerce el fluido sobre el objeto sumergido, sea total o parcialmente. Entonces, si usted viene y sumerge un cubo de corcho, un cubo de plomo y un cubo de un material que sea igual al de la densidad del agua, por ejemplo, en agua, ¿ya? Usted va a tener que uno flota, el otro se hunde y el otro pues estaba estático en una altura dada, ¿ya? Sin embargo, uno podría, por lo mismo que veníamos hablando, ¿no? Uno podría tender a pensar que, bueno, como este se hunde, entonces no hay flotación. Como el otro flota, llega a la superficie del agua, entonces este tiene más flotación que el otro, y no es cierto. Si todos tienen el mismo volumen, todos son de diferentes densidades. O sea, usted el corcho con respecto al plomo, o sea, ahí está esa pregunta, ¿va? Que siempre hacen para ver ahí si anda atento, ¿va? ¿Qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de plomo? Entonces, ¿cuál pesa más? Díganme ustedes, no me van a decir que el kilo de plomo, ¿no? Ambos pesan 1 kilogramo, ¿ya? Pero lo que sí es cierto es que el kilo de plomo es más denso que el kilo de plumas. Entonces, igual, usted tiene diferentes densidades de objetos, pero todos tienen el mismo volumen, ¿ya? Entonces, todos se someten a la misma fuerza de flotación. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la fuerza de flotación depende del volumen sumergido. No depende de la profundidad. Y lo que causa que un cuerpo se hunda o que flote, en realidad no es la fuerza de flotación, como hemos venido hablando, es la fuerza neta. Entonces tendríamos que la fuerza de flotación es la misma en todos los cuerpos, pero que actúa en un mayor o menor grado en función de la interacción con la densidad del fluido, ¿verdad? Quien causa que un objeto se hunda o que flote es el mismo fluido, pues por así decirlo, ¿ya? O su interacción o su relación con la densidad entre el fluido y el objeto, ¿ya? Entonces, esto para aclarar, ¿no? Esas confusiones que pueden haber, porque al final vienen siendo confusiones de lenguaje, ¿sí? Entonces, que un objeto se hunda o flote no depende del fluido, no depende de la fuerza de flotación, sino de la relación que hay entre el objeto y la densidad del fluido.